novedoso que vamos a desarrollar hoy sería que si hasta ahora a ustedes les preguntaban, o a nosotros, adeptos a la doctrina espírita, ¿en qué se basa la ley de la reencarnación? Teníamos dos fundamentos para responder. Primero, en la revelación, porque es el propio Jesús el que habla sobre la reencarnación en dos partes específicas del Evangelio, cuando tiene el diálogo con Nicodemo y cuando sus discípulos le preguntan, ¿pero acaso no debía venir primero Elías para anunciar tu llegada? Y Jesús les responde, en verdad os digo que Elías, que había de venir, ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y en el Evangelio, incluso en el Evangelio católico, en la Biblia popular de todo el mundo, dice punto seguido, y los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. O sea que esa referencia que está en la revelación cristiana es absolutamente indiscutible, porque nos está afirmando que Juan el Bautista, que predijo la llegada del Mesías en el desierto, es la reencarnación de Elías, que era el más importante de los profetas del Antiguo Testamento y que había desencarnado 400 años antes de la llegada de Jesús. Entonces ahí hay una prueba evidente en la revelación cristiana de la ley de la reencarnación. Y si ustedes estudian la historia del pueblo judío, especialmente de Flavio Josefo, van a encontrar un dato muy curioso que nos permite comprender racionalmente por qué ocurrió lo que ocurrió con Juan el Bautista. Resulta que Elías, el antiguo profeta de la Biblia, mandó a decapitar a 50 personas por motivos religiosos, 400 años antes de reformar como Juan el Bautista. Entonces la ley de causa y efecto, lo que los orientales llaman el karma, hizo que en la encarnación en la que viene como Juan el Bautista desencarnase por medio de la decapitación que ordenó Herodes. Fíjense la racionalidad y la comprensibilidad de lo que ocurrió en ese momento que todos conocen a través de la bibliografía. Entonces, la primera respuesta, el primer fundamento que tenemos para decir que la reencarnación es una ley, es la revelación. Y el segundo fundamento que tenemos para sostener que la reencarnación es una ley de la vida es la única manera de compatibilizar las aparentes injusticias que vemos de todo orden con la justicia de Dios. Porque sin reencarnación sería imposible comprender las diferencias económicas, sociales, físicas que ocurren desde el nacimiento con la justicia de Dios. Si hubiese una sola existencia y Dios permitiese que nazca al mismo tiempo una criatura sin brazos, sin piernas, ciega, hija de una madre prostituta, de un padre alcohólico, junto a otro niño con todas las condiciones físicas, psicológicas, sociales, familiares para su desarrollo, eso sería absolutamente incompatible con un Dios justo. Pero a través de la reencarnación logramos compatibilizar ese aspecto que observamos en la realidad física con la justicia de Dios. Entonces, esos dos fundamentos, esas dos respuestas que nosotros tenemos para sostener la realidad de la reencarnación, la revelación y la compatibilización con la justicia divina, hoy la vamos a ampliar con un tercer fundamento que en la
que vivimos merecen mucho mayor respeto y reconocimiento por la racionalidad en la que se respalda. Espero que cuando termine nuestra presentación todos ustedes estén en condiciones de responder cuando les pregunten ¿en qué se basa la ley de la reencarnación? ¿Por qué ustedes espíritas hablan de que la reencarnación es una realidad indiscutible? Y por 3 razones. Primero, porque el propio Jesús habló de ella, es decir, porque está presente en la revelación. Segundo, porque es la única manera de compatibilizar todas las aparentes injusticias que observamos con un Dios justo. Y tercero, porque hay evidencias científicas que así lo demuestran. Por eso, hoy, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, vamos a abordar la problemática de la reencarnación desde una perspectiva científica. Y la ciencia, para que pueda sostener sus afirmaciones, requiere de investigación, requiere de casuística, requiere de casos, requiere de una rigurosidad que hoy en día se gana el respeto y el reconocimiento de cualquier persona con capacidad de razonar, de analizar y de extraer un juicio respecto de los datos ofrecidos. Entonces, vamos a avanzar sobre ese fundamento de manera prioritaria. Próxima. Sergio, pues, no sé quién está. Ahí está. Bueno, como bien dijo nuestra hermana Nancy, el título que escogimos para hoy es Memoria extracerebral y reencarnación. ¿Y por qué? Porque este hombre, la imagen que ustedes están observando, es el de el primer, o sea, el pionero en las investigaciones científicas en el campo de la reencarnación, que se llama Jamendranath Banerjee. Jamendranath Banerjee, curiosamente, es un hombre de origen indio, de la cultura india. Y la India justamente es una de las culturas milenarias que siempre tuvo como principio cultural y de sus creencias la reencarnación. Entonces, ¿cuál fue el gran mérito de Jamendranath Banerjee? Siendo nacido en la India y habiéndose criado con la cultura de la reencarnación, él tuvo la brillante iniciativa de decir, bueno, si la reencarnación es una realidad indiscutible, como plantean nuestras tradiciones religiosas y culturales, habrá alguna forma de demostrarla de manera científica. Entonces, para despojarla de toda significación de carácter religioso que implicara alguna tendencia de algún tipo de creencia, él acuñó este término MEC, que son las siglas de memoria extracerebral. ¿Y por qué utilizó esta terminología que la encontramos sumamente apropiada para referirse a sus investigaciones? Porque él comenzó a observar, liderando un grupo de investigadores, entre los cuales se destacaban importantes psicólogos, profesores, parapsicólogos, lingüistas, que había niños de muy pequeña edad, alrededor del año y medio, 2 años, que decían recordar existencias anteriores. Recabados todos esos datos en el proceso de investigación que vamos a resumir a continuación, se lograba verificar la información ofrecida por esa criatura como una realidad demostrable positiva y objetivamente, de modo tal que no quedaban dudas de la veracidad de esos datos. Ahora,
Si ese niño de 2 años que no tuvo oportunidad de vivir con ese cerebro las experiencias que comenta haber transitado hace varios años en otra localidad, a veces con otro idioma, con otra cultura, era evidente que la criatura demostraba poseer una memoria que no estaba en su cerebro, porque ese cerebro de esa criatura de 2, 3, 4 años no existía cuando ocurrió lo que había ocurrido en la existencia anterior. Entonces, con muy buen criterio, llamó a estos casos de memoria extracerebral, o sea, una memoria que no estaba en el cerebro y que los investigadores no espíritas demuestran que existe, pero no demuestran y no saben dónde existe. Nosotros espíritas sí tenemos una explicación sumamente lógica y coherente para comprender dónde radica esa memoria que Banerjee llamó extracerebral. ¿Dónde radica esa memoria? En el espíritu. Exactamente, en el perispíritu. Porque el perispíritu actúa como un archivo en el que se van condensando las experiencias de varias existencias, y ese mismo perispíritu es el que va a comunicar al cerebro nuevo de ese niño pequeño los conocimientos, las experiencias, las memorias de existencias anteriores. Los no espíritas, los investigadores no espíritas del fenómeno de memoria extracerebral no saben cómo explicarlo, pero sí aseveran sin ninguna duda que eso ocurre, y por eso la acuñaron este término. Próxima. Acá está lo que acabo de explicar, ¿no? Que fue creado por Kamendra Banerjee, y que existen otros investigadores que también se han dedicado a este tema y han utilizado sus propias terminologías para referirse a lo mismo. Por ejemplo, Carl Müller habla de paramemoria, o sea, una memoria paralela a la memoria ordinaria, a la memoria común. Andrija Pujarich habla del centro móvil de la conciencia como fuente de esa memoria que no radica en el cerebro de la criatura. Reencarnaciones sugestivas, Vladimir Raikov, y casos sugestivos de reencarnación, el doctor Jan Stevenson, del cual vamos a hablar a continuación, porque es otro de los grandes investigadores en este campo de la memoria extracerebral. Próxima. Aquí vemos una representación gráfica de lo que implicaría la memoria extracerebral. Es decir, un hombre adulto desencarna, su espíritu con su perispíritu se desprende, y en la próxima gestación de su nueva reencarnación, ese perispíritu va a tomar contacto, ya vamos a ver cómo, con el espermatozoide para guiarlo al proceso de la fecundación en el óvulo y modelar toda la creación del nuevo cuerpo físico a través de la acción del modelo organizador biológico. Un detalle que es importante destacar es que cuando hablamos de memoria extracerebral no nos referimos a que solamente se trata de una memoria psicológica. Es decir, no es solo un niño que dice yo recuerdo haberme llamado tal, haber tenido tal característica, haber vivido en tal situación, sino que también tiene elementos corporales, como vamos a ver en un caso que es un ejemplo significativo de birthmark, o sea, de marcas de nacimiento vinculadas a la memoria extracerebral. Y eso permite constatar que el cuerpo también es, al ser modelado por el perispíritu, un lugar de registro de memorias ancestrales que en algunas ocasiones se hacen evidentes a través de las marcas de nacimiento, que no son de origen hereditario, sino justamente no es la herencia que recibe del papá y de la mamá,
sino la herencia de su propia experiencia espiritual traída por medio del superespíritu e implantada ideoplásticamente en el cuerpo físico. Hubo muchos investigadores como Freud, Wilhelm Reich, Alexander Lowen, Pierre Lacoste y muchos representantes de la medicina psicosomática que vislumbraron algunos de estos aspectos y se refirieron de forma velada a estos conceptos. La próxima. El profesor Jaméndranath Banerjee era director de investigaciones del Instituto Indiano de Parapsicología, dependiente del Instituto Sánscrito de la Universidad de Varanasi. Fue pionero en estas investigaciones a nivel universitario e inició sus trabajos en el año 1953. Como les dije anteriormente, no hacía las investigaciones solo, sino que él estaba al frente de un equipo de destacados psicólogos, sociólogos, lingüistas y parapsicólogos. Y después les voy a explicar por qué parapsicólogos. Porque si el niño demostraba tener capacidades telepáticas, por ejemplo, se lo descartaba como un caso de investigación. Porque justamente para que sea indiscutible el recuerdo de una existencia anterior, no debía tener la capacidad de captar parapsicológicamente informaciones que no habían sido accesibles a su cerebro, ¿no? Próxima. Jaméndranath Banerjee reunió en sus archivos alrededor de 1200 casos de reencarnación objetivamente comprobados. Y acá también conviene hacer una aclaración. Cuando decimos 1200 casos comprobados, son los que académicamente se denominan casos resueltos. Se investigaron más que esos casos, pero cuando las investigaciones no permitían acumular una serie de datos contundentes que permitiesen catalogar al caso como caso resuelto, se lo dejaba como caso no resuelto. Pero quiero destacar que un caso o que los casos no resueltos no implicaban que eran falsos, sino que la cantidad de evidencias positivas que se corroboraron en ese caso no fueron suficientemente significativas como para poder catalogarlo de esa manera. O sea que hay muchos más de 1200 casos investigados por Jaméndranath Banerjee y su equipo de investigadores. En su último viaje a Brasil declaró que después de 25 años de investigaciones debió rendirse ante la evidencia de los hechos y admitió la reencarnación como un fenómeno natural. Él murió en mayo del año 1985. Próxima. Aquí vemos uno de los casos de un niño que había muerto y que luego reencarna en esta niña. Próxima. Este muchacho, chico, porque en realidad él desencarna en la pubertad, digamos, a los 12 años. Él se llamaba Turin Tinya Keratne, era hijo de un empleado de correo y nació en Talahuaqueño, muriendo, desencarnando, en noviembre del año 1954 a los 12 años por un golpe de un elefante. Así fue como muere esa criatura. Y Gana, que es esta niña, nace en Medunagua en febrero del año 1956. Fíjense, apenas 2 años después de desencarnar Keratne. Esta niña, una cosa muy interesante es que ella, por su cultura, por el lugar en el que había nacido, que era Medunagua, su lengua materna, la lengua que ella aprendió de su madre y de su padre, era el tamil. Sin embargo, a los 2 años de edad, comenzó a relatar que ella tenía otros padres, aparte de los padres que le habían dado este cuerpito
en el que aparece como Gaga. Y a los 4 años, hablaba singalés y presentaba fobia a los elefantes. El singalés había sido la lengua de Kerala. Y esta criatura, en su cultura y con sus padres, no tenía ninguna forma lógica de aprender el singalés. Nunca lo aprendió, nunca tuvo una profesora ni nada por el estilo. Y sin embargo, hablaba espontáneamente una lengua que nunca aprendió en esta existencia, pero que evidentemente nos estaba demostrando que recordaba la lengua que había hablado en la existencia anterior. Y el hecho de poseer fobia a los elefantes, aunque ella no recordaba plenamente que había sido desencarnada por la muerte de un elefante, conservaba el temor emocional frente al acercamiento de un animal de estas características. ¿Se entiende? Próxima. El segundo gran investigador que continuó a la labor pionera de James Banerjee fue el doctor Ian Stevenson, que era director del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Él comenzó sus investigaciones en el año 1961. Banerjee lo hizo en el año 1953. 7 años después de Banerjee, a raíz del viaje que hiciera a la India. Imagínense, profesor de la Cátedra de Neuropsiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Él trabajaba con un montón de pacientes con distintos tipos de problemáticas, y cuando viaja a la India y conoce las investigaciones de Banerjee, queda fascinado, porque eran muy rigurosas y demostraban una información completamente verificable. Entonces, cuando él conoce las investigaciones de Banerjee, decide empezar sus propias investigaciones, tomando como base los más de 1.200 casos investigados por Rajendranath Banerjee. En 1966, o sea, apenas 5 años después de comenzar sus investigaciones, publicó su libro, que se consigue en español, lo pueden buscar si quieren leerlo, 20 casos subjetivos de reencarnación, que es una selección sobre un total de 600 casos, de los cuales 7 casos son de la India, 3 de Ceilán, 2 en Brasil y 7 en el sudeste de Alaska y 1 en Líbano. Esos 20 casos, fíjense que no es fortuitamente que estoy mencionándoles los distintos lugares donde se investigaron, sino que también es una forma de demostrarles al menos, que los casos de memoria extracelular no se dan solamente en la India, o en Ceilán, o en Tailandia. Se dan hoy en día, que ya hay recopilados más de 4.000 casos resueltos en los 5 continentes. O sea, en todo el planeta Tierra se han encontrado casos de memoria extracerebral de niños que recuerdan existencias anteriores. Quedamos sin internet. Pareciera. Bueno, vamos a ir avanzando hasta que tengamos las imágenes. Las imágenes son muy ricas porque nos permiten, asociar la información con recursos visuales que son didácticamente más convenientes, ¿no? Pero lo que me gustaría decirles de Ian Stevenson especialmente es que él hizo un aporte pionero. Si bien en el campo de la memoria extracerebral, quien acuñó el término y comenzó con las investigaciones en el año 1953 fue Banerjee, a Stevenson le cabe el mérito de haber sido el primero en identificar una serie de casos de memoria extracerebral que aparecían con lo que se llaman lo que él llamó las birthmark, o sea, las marcas de nacimiento. Y en los casos de las marcas de nacimiento, ya vamos a ver uno que les vamos a compartir acá, se cumplieron siempre
dos requisitos que eran que la diferencia entre la última desencarnación y la actual reencarnación del niño que viene con la marca de nacimiento nunca fue mayor de 2 años. O sea, el periodo, en todos los casos hasta ahora investigados, de niños con memoria extracerebral con marcas de nacimiento, nunca el periodo entre la última desencarnación y la encarnación actual fue superior a 2 años. Ese requisito es universal, hasta ahora al menos, con las investigaciones que hay hasta ahora. Y el segundo requisito es que en todos los casos que se identificaron marcas de nacimiento acompañando a memoria extracerebral, la forma de la muerte de la desencarnación anterior siempre fue violenta. Siempre fue un caso de muerte violenta. Y la marca de nacimiento, digamos, nuevamente, Ian Stevenson la identificó, la calificó, hizo un banco de datos como buen estadounidense muy organizado que permitió comparar y corroborar los diferentes casos, pero él no podía explicar, ni pudo, nunca hasta ahora, en sus publicaciones, nunca pudo explicar cómo es que se producía esa marca de nacimiento. Pero nuevamente, para quienes adoptamos la doctrina espírita, tenemos una explicación muy clara de cómo es que se produce la marca de nacimiento en la nueva existencia, en el nuevo cuerpo de la criatura que murió por muerte violenta. Uno de los casos más significativos en ese sentido es el caso de un niño que muy interesante, porque ese niño nace, o sea, apenas nace con 2 marcas de nacimiento. Acá en el pómulo tenía, ¿vieron cuando alguien está con edema y uno aprieta y queda como esa fobia? Como si fuera una pequeña, un pequeño pocito. Bueno, tenía ese niño desde el nacimiento una pequeña marca acá en el pómulo, y en la calota craneal tenía una marca de este tamaño que rodeaba toda la calota craneal. Bueno, el niño nació así, fue creciendo poco a poco y alrededor de los 2 años empieza a decir que él había tenido otros padres, había vivido en otro lugar que era en una región del Medio Oriente, en el Líbano, y decía recordar su nombre y apellido, su profesión. Él reconocía que había sido un empresario y que tenía un negocio, dio el nombre de su empresa, la ciudad en la que vivía, el año en que ocurrió lo que él relataba, y la criatura, al ir recordando todas estas cosas, mencionó al investigador la anterior, por favor. La anterior. Ahora sí, avanza. Entonces, como les decía, claro, esta información ya dimos, lo que no dimos la única, que posteriormente a los 20 casos subjetivos de reencarnación publicó 4 volúmenes más con casos investigados en otros países como Sri Lanka, Turquía, Tailandia, India, entre 1977 y 1983. Próxima. Bueno, ahí ven. Él acrecentó a los 1200 casos investigados por Banerjee
2.600 casos más. Si vamos sumando, ya tendríamos 3.800 casos resueltos. ¿Y esto por qué lo resalto yo? Porque, como les dije, la idea central de lo que estamos compartiendo hoy es un abordaje científico. Y la ciencia, para considerar una información de carácter validado por la ciencia, tiene que cumplir dos requisitos. Un requisito cualitativo, o sea, las características de los recuerdos completamente demostrables, etcétera, etcétera, y un requisito cuantitativo. Y no estamos hablando ni de 4, ni de 40, ni de 400, estamos hablando de alrededor de 4.000 casos resueltos hoy en la actualidad. Entonces se cumple tanto el criterio cualitativo como el criterio cuantitativo para la verificación de la reencarnación. Próxima. Como les dije, el aporte pionero fue el de las marcas de nacimiento, que implicaba deformaciones que no eran de origen hereditario, a veces deficiencias psicológicas, y que le dan mucha importancia a los patrones culturales que se manifiestan en la personalidad actual, como capacidades, habilidades que el reencarnado no podría haber adquirido en el presente y que lo identifica con una vida anterior. Como dijimos, no había forma de que Gana, la niña que les mostré antes, aprendiese un idioma que nadie le enseñó en 2 años, que era el singalés, que era el idioma que había hablado el niño de quien ella era la reencarnación. Próxima. El tercer gran investigador que vamos a referenciar en el campo de la memoria extracerebral es el ingeniero Nani Guimaraes Andrade, a quien tuvimos la bendición de conocer personalmente en sus últimos años. Cuando él vivía en la ciudad de Bauru, en el interior de San Pablo, tuvimos oportunidad de visitarlo, de acompañarlo y de recibir algunas contribuciones de su parte, porque él me mostró los archivos que él tenía de las investigaciones que él hizo. En el caso de Nani Guimaraes, una situación muy particular es que todas las investigaciones que él un dato interesante, de los 3 investigadores más importantes, este es el único investigador que es espírita. Nani Guimaraes Andrade, ingeniero, fue muy reconocido no solo en Brasil, sino también en el extranjero, porque era director del Instituto Brasileño de Pesquisa Psicobiofísica en San Pablo, un organismo de investigaciones parapsicológicas considerado como de los más importantes de América Latina y uno de los más prestigiosos del mundo. Empezó a estudiar casos de memoria extracerebral a partir del año 1969, contando con 75 casos perfectamente documentados, de los cuales publicó los 8 más sobresalientes en su obra Reencarnación no Brasil, que fue traducido acá en Colombia, en Santa Fe de Bogotá, como 8 casos de reencarnación. Yo tengo tanto la versión en portugués original como la versión en español, que les repito fue traducida acá en este país, en Bogotá. Próxima. Ahí miren, para que vean que no les miento. Allá a la izquierda está el Nani Guimaraes Andrade y yo, cuando era aún más joven que hoy, con una camisa de mucho valor para mí, porque esa camisa que tengo de cuadritos me la regaló Divaldo Pereira Franco cuando tuve oportunidad de visitar la Relación del Camino. Acá, arriba a la derecha, Hernani me muestra uno de los archivos de sus investigaciones, de un caso notable que fue uno de los que se publicó en el libro 8 casos de reencarnación, que como les dije se tradujo acá en Bogotá. Abajo a la izquierda, en el momento en que él me está dedicando uno de sus libros de investigación
vinculados a la memoria extracelular. Y acá, bueno, también una foto para poder compartirles a ustedes. Próxima. Ella era la esposa de Hernán Guimarães Andrade, y ahí en esos archiveros estaban todos los archivos de los 75 casos que él había investigado. Próxima. Vamos a hacer un breve repaso de cómo es la metodología de la investigación de la memoria extracelular, para que ustedes tengan una idea de lo riguroso que es el procedimiento que se aplica para que tenga valor y aval científico. Próximo. Lo primero que se hace es la detección de casos, o sea, informaciones publicadas en medios de comunicación, instituciones vinculadas a la parapsicología, reencarnacionistas que conocen algún caso, o sea, cualquier información que pudiese aparecer de un niño que diga que vivió en una existencia anterior y que recuerda datos de sus padres, de su identidad, de su situación, es la primera fuente a la que se accede para aplicar el segundo paso, que es un cuestionario preliminar, en el que personalmente, por correo, se determina en primera instancia si hay posibilidad de fraude, si hay percepción extrasensorial. ¿Se acuerdan que les dije que por eso había parapsicólogos en el equipo? Si el niño demostraba capacidades y habilidades de telepatía, se lo descartaba porque contaminaba la muestra de la investigación. Entonces podía recibir información de una manera que no era por la memoria extracerebral en sí, sino por una identidad y una captación telepática. Otra cosa importante, si había algún signo de psicopatología que tuviese la criatura, que tuviese la madre, que tuviese el padre, algún tipo de medicación psicofarmacológica, también se descartaba el caso, porque se consideraba que contaminaba la muestra. Próxima. Todos estos pasos que yo les estoy compartiendo, próxima por favor. Todos estos pasos que les estoy compartiendo, si a ustedes les interesa, pueden verlo en el libro, que también está en español y seguramente se debe conseguir acá en Colombia, que se llama MEC, Memoria Extracerebral, y que el autor es Kamendranath Banerjee. Ese libro tiene dos partes. La primera parte es un verdadero manual de metodología de la investigación, que es lo que yo les estoy resumiendo ahora. Y la segunda parte es una selección de algunos de los casos más sobresalientes que investigó Kamendranath Banerjee y que en ese libro nos muestra como ejemplo. Entonces, el tercer punto, el tercer paso en esa metodología de investigación es la realización de un informe preliminar que se elabora a partir de las entrevistas con el sujeto, sus familiares y testigos, y de acuerdo a esta información se planifica el diseño de la investigación en sí misma. El cuarto paso es un estudio paralelo y comparación de resultados, en el que se estudia al sujeto, o sea, al niño, a través de entrevistas y cuestionarios generales y específicos. Yo no sé si hay aquí alguien que tenga formación psicológica, se aplican test de personalidad, test psicométricos, es decir, todo lo que pueda permitir identificar algún tipo de problemática psicológica o psicopatológica que si aparece implica que se descarta el caso y no se lo considera para la investigación. Se hacen entrevistas a familiares y testigos, se hacen test de diagnóstico psicológico y de percepción extrasensorial, porque si tiene percepción extrasensorial tampoco sirve como caso de investigación. Próxima. El quinto paso es el registro de las reminiscencias y de los reconocimientos, incluyendo testimonios de testigos circunstanciales. El sexto, el estudio de la personalidad anterior a través de entrevistas y cuestionarios generales y específicos a familiares y amigos de la existencia previa, porque cuando está la información eso se permite y se puede hacer con la familia de la que viene aquel espíritu y que no es la que viene actualmente. Próxima. Después de
paso, se hace un estudio comparativo de carácter psicológico y biotipológico de los puntos anteriores. O sea, habiendo estudiado la familia de origen y las características del niño, no del niño, puede ser un adulto anterior, y comparándolas con el niño actual. Próxima. El octavo paso es el registro de todas las informaciones obtenidas de sujetos, familiares, testigos a través de materiales diversos, entrevistas, cintas grabadas, fotos, lugares, objetos personales y otras más. El noveno, verificar la capacidad del sujeto para reconocer lugares, personas y objetos de la vida anterior, todo debidamente documentado, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una investigación científica. Y finalmente el décimo paso es la validación, que permite eliminar dudas acerca de la investigación, incluyéndose un observador y un hombre de ciencia, cuyo informe se incluya en el informe final. O sea, para que no haya ninguna duda y no digan, bueno, como este investigador quiere confirmar o quiere corroborar tales datos, puede falsear la información. No, se busca un investigador independiente, alguien reconocido socialmente en el campo de la ciencia o en el campo de la moral, para que refrende y firme que todos esos datos que ahí se relatan son realmente verificables y son genuinos, verdaderos y honestamente recolectados. Próxima. Finalmente, se hace en el 11º paso el seguimiento de casos. Tanto Banerjee como Stevenson como Jimala Andrade procuraron hacer seguimiento de sujetos y de sus familias estudiadas, así como de los familiares vinculados con la personalidad anterior. Próxima. ¿Cuáles son los principales tipos de evidencia científica sobre la reencarnación? Recuerdos de niños que perduran hasta la pubertad. Próxima. Recuerdos en adultos. Próxima. Por informaciones obtenidas a través de otros procedimientos, por características innatas, por provocación accidental o incidental. Próxima. Experiencias místicas. Próxima. Por ejemplo, en las experiencias místicas se dice que el Buda, en el proceso de la meditación que hace cuando alcanza el estado de deidad, aparecen en su conciencia todas sus existencias anteriores. Entonces ahí, en una experiencia de carácter espiritual, él revivencia existencias previas de otras encarnaciones. Básicamente, para que, digamos, porque hay mucha información, yo para que sea más sencillo para ustedes clasificar y ordenar y entender esas informaciones, les diría que hay dos fuentes fundamentales para la corroboración de la memoria extracerebral. Una son los recuerdos espontáneos en niños, que es específicamente lo que empezó a investigar Banerjee. O sea, un niño de golpe empieza a decir, yo viví en otra ciudad, tenía otro nombre, a veces tenía otro sexo, como he presentado acá, y me pasó esto, aquello, lo otro. Y también los recuerdos inducidos en adultos, que es otra fuente de corroboración de la memoria extracerebral. ¿Y esto qué significa? Que hay una técnica de aplicación terapéutica, que es la terapia de vidas pasadas, a través de la cual uno aplica respiración, relajación y distintas metodologías que facilitan que el individuo aflore contenidos inconscientes que tienen que ver con existencias anteriores y con alguna sintomatología actual. Eso también es otra de las fuentes más importantes de memoria extracerebral. Aquí vemos la diferencia entre los casos resueltos y los casos no resueltos. En los resueltos, como ya les dije, los datos permiten localizar a los parientes y conocidos de la personalidad anterior, sin ningún lugar a duda, mientras que en los no resueltos las informaciones y comportamientos de los niños tienen una fuerte evidencia intrínseca. O sea, es muy claro que está relacionado, pero son insuficientes para localizar la personalidad anterior o a aquellos que le hayan conocido, aunque sea indirectamente. Próxima.
La semejanza y diferencia entre casos resueltos y no resueltos, Cook, Pastilla, Samarat, Nemaam y Stevenson, que son distintos investigadores, publicaron un estudio comparativo entre las características de estos casos, analizando 856 casos de la colección de Stevenson, originarios de 6 culturas distintas. Eso también, lo de las culturas distintas lo subrayo para que no piensen, que esto ocurre solamente en la India o ocurre solamente en tal lugar. No, ocurre en los 5 continentes. Próxima. La edad en que el sujeto comienza a hablar sobre su vida anterior, generalmente, como les dije, es una edad muy temprana. Alrededor del año y medio, 2 años, empiezan a hablar de esto. Hay más tipos de muerte violenta en casos no resueltos que en los resueltos. Y posiblemente, esto no lo dicen los investigadores, esto lo digo yo, posiblemente eso ocurra porque para aquel que ha desencarnado de una manera violenta, debe ser muy fuerte tener el recuerdo, la memoria de la desencarnación para una criatura en esa circunstancia de desarrollo psicológico. Si tuviese nitidez, el impacto psicológico y emocional sería muy fuerte. Entonces yo creo que es parte de la protección de la providencia divina que ocurra más frecuentemente en los casos no resueltos cuando hay una desencarnación por muerte violenta. La frecuencia con que se menciona la manera en que murió la personalidad anterior es mucho más frecuente en los casos resueltos. La época en que se deja de hablar de su vida pasada ocurre más temprano en los casos no resueltos. Ya vamos a ver más adelante, en una diapositiva, la estadística de cuál es la edad más frecuente del inicio de los recuerdos, cuál es la edad más rica, donde hay mayor cantidad de recuerdos, y cuál es la edad más frecuente en que se olvidan los recuerdos. La frecuencia con que se manifiestan fobias relacionadas con la causa de muerte es mucho más común en los casos resueltos. En los casos no resueltos se menciona más frecuentemente el nombre de la personalidad anterior, pero no se identifica con claridad la causa de muerte. Próxima. Acá tenemos lo que les decía, que no es algo que ocurra en un lugar del mundo, o en 2 lugares del mundo, o en 3 lugares del mundo. Aquí vemos una estadística en la que de los 4.000 casos resueltos que se tienen hasta la fecha, la distribución es más o menos la siguiente. De los investigados en Tailandia, el 93% de los casos investigados fueron casos resueltos. Solo 7% quedó como casos no resueltos. En el Líbano, de la totalidad de los casos investigados, el 79% quedaron como casos resueltos. Apenas 21 como no resueltos. En la India, el 70% de todos los investigados quedó como resuelto. En Sri Lanka, el 32%, o sea, ahí se invierte un poco la proporción con la India. O sea, de todos los casos investigados, prácticamente 70% quedaron como no resueltos y 30%, en realidad exactamente 32% como casos resueltos. Y en Estados Unidos, el menor porcentaje de todos los casos investigados, 20 casos quedaron como casos resueltos y 80 como casos no resueltos. Próxima. Acá lo que les decía que les iba a mostrar. En este gráfico vemos cuál es la mayor frecuencia por edad de los recuerdos. El inicio alrededor de los 2 años. La mayor cantidad de recuerdos asciende a los 4 años. O sea, los niños de memoria extracerebral que mayor cantidad de recuerdos tienen en el mundo son los que tienen 4 años. Y después comienza a reducirse y alrededor de los 6 o 7 años, la mayoría de los niños olvidan los recuerdos de las existencias anteriores. La mayoría. Hay una pequeña proporción que continúa con esos recuerdos hasta la edad de la pubertad, al torno de los 11, 12 años. Y hay un pequeño número de casos, mucho menor aún, que conservan los recuerdos durante toda la vida. O sea, continúan recordando esos aspectos que afloraron a los 2 años, que alcanzaron su alme a los 4, de una existencia anterior. Próxima.
Acá también es un gráfico de torta donde se puede, en la totalidad de los casos investigados, el 89% de los casos se pudieron verificar la autenticidad de los datos y en el 11% no pudieron ser verificados. Pero insisto, que no pudieran ser verificados no quiere decir que fueron falsos, sino que faltó precisión en la información para poder darlo como un dato científico. Próximo. Esto también es un dato interesante que yo no me animo a decir que lo podemos extrapolar a la totalidad de la población mundial, pero sí les aseguro que es un dato que resulta de la investigación para los casos de memoria extracerebral. A cada uno le compete la posibilidad de hacer una extrapolación para la población general. Pero en los casos investigados, que son, como les dije, más de 4.000, el 35% de los casos de memoria extracerebral conservaba el mismo sexo. O sea, si yo soy un niño que recuerda una vida anterior, o mejor dicho, de 100 niños que recordaban una vida anterior, o sea, de 100 niños de memoria extracerebral, 35 recordaban haber tenido el mismo sexo en la encarnación anterior y se pudo verificar. Y 65 tenían un sexo distinto, como fue el caso que les mostré. O sea, la niña Gana, en la existencia anterior, había sido varón, había sido masculino, había tenido un sexo masculino. Próxima. El tiempo en los casos investigados en el lenguaje escrita sería el tiempo de espíritu en erraticidad. Ustedes se acuerdan, porque son estudiosos, que Kardec llama espíritu en erraticidad al espíritu en el tiempo, en el periodo de tiempo que está entre el final de una existencia y el inicio de otra. Eso se llama espíritu en erraticidad o espíritu errante. El tiempo del espíritu en erraticidad de los casos investigados fue de 12 meses, de 24 meses en la mayor cantidad de los casos, o sea, en la mayoría de los casos había 2 años de diferencia entre la desencarnación y la próxima reencarnación, y después empiezan a disminuir el porcentaje a los 36 meses y de ahí cada vez más a medida que iba pasando el tiempo. Con lo cual, podríamos deducir, yo al menos deduzco eso, que cuanto más cerca está la reencarnación de la última desencarnación, es más fácil que haya casos de memoria extracerebral. ¿Se entiende? Próxima. Este dato también es interesante y de nuevo, yo no me animo a decirles que lo extrapolemos a la población mundial, pero sí es un dato verificado en los casos de memoria extracerebral. ¿Y cuál es? La relación familiar entre una vida y la siguiente. Más o menos 2/3 de los casos investigados no tenían relación con la familia previa. Y 1/3, el 34%, sí la tenían. ¿Se entiende? De los 4.000 casos, el 34% refería a haber tenido una existencia anterior en la misma familia. Pero el 66% no. En otra familia, como el caso que les mostré. La niña Gana no tenía nada que ver ni con la familia de la existencia anterior, ni siquiera con el país, ni con el idioma. ¿Se entiende? Próximo. Acá, la relación sin birmark, o sea, sin marca de nacimiento, y con marcas de nacimiento. También en la misma proporción, 34 y 66%. Próxima. Hay muchas hipótesis que tratan de explicar este tipo de situaciones. Próxima. El fraude deliberado, cuando una persona
o la familia quiere ganar popularidad, pero la metodología que yo les mostré es suficiente para descartar cualquiera de esos casos, porque, digamos, es tan rigurosa que no permite que se produzca eso. Y además, ¿cuáles serían las objeciones a esa hipótesis del fraude para explicarlo? Porque no hay ninguna cooperación económica, o sea, nadie da dinero por hacer ese tipo por participar en esa investigación. Tampoco se van a tornar famosos, porque los nombres que se utilizan no son los nombres reales, se mantienen en el anonimato. No hay ningún tipo de reconocimiento, porque es más bien para la investigación. La mayoría de las personas son pobres y lo que es más importante y destacable como objeción a la del fraude deliberado es que las criaturas que refieren el recuerdo de vidas pasadas lo hacen con un contenido emocional que ni un actor de Hollywood podría representar, y menos a los 3 años o 4 años. ¿Entiendes? Otra de las hipótesis es la criptomnesia. Cripto quiere decir escondida, mnesia, memoria. Y ahí se supone, o sea, que habría información a través de medios normales o información latente en el subconsciente o dramatización, pero muchísimos de los casos investigados desconocían la radio y la televisión en aquel momento y no explicaría de ningún modo las marcas de nacimiento, las intimidades conyugales, el reconocimiento espontáneo de lugares y cosas que la criptomnesia no podría explicar. Próxima. La memoria genética plantea la posibilidad de transmitir la memoria psicológica por los genes, por la herencia, pero las objeciones serían que es, digamos, si fuese así, el 64% que no tiene ninguna relación familiar, ¿cómo va a recordar esas cosas? Sería imposible, porque son de líneas genéticas diferentes y es mucho más plausible si nacieran en la misma familia, pero hemos visto que apenas 1/3 nace en la misma familia. La percepción extrasensorial supone la captación extrasensorial de la vida de una persona fallecida, identificándose con ella y creyéndose esa personalidad. Pero ya hemos dicho, como objeción a esa hipótesis, que entre los test que se aplican se hacen test de percepción extrasensorial y se los excluye a los que demuestran tener capacidad paranormal para percibir de esa manera. Y no explica tampoco las tendencias inconscientes, habilidades, conflictos ni marcas de nacimiento. Entonces, se permite descartar. Próxima. La explicación a través de las vidas sucesivas. Próxima. Nos permite corroborar un montón de casos que de otra manera no tendrían ninguna explicación. En la terapia de vidas pasadas, la regresión frecuentemente conduce a la cura de una enfermedad física y o psicológica que está vinculada con experiencias de existencias anteriores. Este es un caso, la imagen que ven ahí de fondo. Este niño se llama Yu Kang-song, es coreano, tenía 3 años en el momento de la investigación y siendo coreano leía caracteres chinos en inglés y de idioma inglés con total naturalidad, como si alguien se lo hubiese enseñado y nadie se lo había enseñado. Tenía una habilidad matemática notable y un coeficiente intelectual de 180 puntos, semejante a niños inteligentes de 10 años, o sea, 7 años mayores que él, superando a más de 50.000 niños de 10 años sometidos al mismo examen. En nuestra opinión, y a través de la memoria extracerebral y la reencarnación, es una evidencia de que era un espíritu que realmente ya sabía muchas cosas matemáticas y tenía conocimientos idiomáticos que imposible los haya adquirido a los 3 años de edad. Ya su espíritu traía ese conocimiento. Próxima. Bueno, eso también ocurre en algunos casos de terapia de vidas pasadas, que cuando está en regresión la persona habla un idioma que en situación consciente, normal, vigil, no conoce y que se puede corroborar que es verídico con otros que sí conocen ese idioma.
La persona en regresión recuerda detalles con asombrosa exactitud que puede ser verificado por historiadores, también se ha dado en muchos casos. Próxima. Miren este caso. Este niño, Luis Carlos Moreira dos Santos, a los 12, escuchen, 12 meses de edad, o sea, un añito de edad, empezó a diseñar modelos de alta costura en Taguatinga, Brasil. Eso dibujó un niño de 12 meses, de un año. Ustedes, bueno, muchas son madres y padres, yo lo soy, y sabemos que los niños recién alrededor de los 3 años empiezan a hacer el monigote, el palito. Bueno, miren los diseños de esta criatura al año de vida. Evidentemente tenía una habilidad que era de su espíritu y que lograba transmitir a este cuerpo incipiente de una forma absolutamente indiscutible. Próximo. Destacamos para este caso la intensidad emocional de la experiencia que convence a muchos, psiquiatras o profesionales previamente escépticos. ¿Cómo puede ser? Pero cuando ven a la criatura, el entusiasmo con el que cuenta determinadas cosas, no pueden negar la impresión que les causa. En algunos casos, la alegada causa de muerte en una vida pasada inmediata se refleja en una marca de nacimiento en la vida presente. Eso lo dijimos ya en varias oportunidades. Próxima. El caso de Nejati. Ese es el que les empecé a contar y después cuando volvió seguí el hilo de la presentación. El caso de Nejati es uno de los casos que investigó Ian Stevenson y que yo quería compartirle. Este niño nace, como les decía, con una marquita acá y una marca acá en la calota, ¿no? Y cuando tenía 3 años aproximadamente, empieza a decir que él había vivido en una existencia anterior, que en esa existencia anterior se llamaba Najib Budak. Próxima. Ahí tienen la foto del niño. Este niño es Nejati, pero en su existencia anterior había sido Najib Budak. Próxima. Fíjense qué interesante. Najib Budak, que era este empresario que yo les dije, que se recordaba su nombre, mejor dicho, que con la información de Nejati se pudo identificar el nombre, el lugar, la empresa. El niño Nejati cuenta en el recuerdo que en una oportunidad, cuando él sale de la empresa, estaba con sus socios, cuando sale de la empresa y va a su casa, en el camino recuerda que había olvidado algo importante que debía llevar a su casa. Entonces retorna a la empresa y cuando entra a su oficina, lo encuentra a su socio abriendo la caja fuerte, robando dinero de la empresa. Cuando él lo descubre, el socio tenía un arma, le dispara y lo mata. Y el disparo tiene como orificio de entrada el pómulo y orificio de salida la carota craneal. Y como los datos que dio Nejati eran completamente verificables, el doctor Stevenson fue a los archivos forenses del caso del asesinato y estaba en la foto con el orificio de entrada y el orificio de salida que eran perfectamente correspondientes con la marca de nacimiento que presentaba el niño Nejati como orificio de entrada y orificio de salida del disparo con el arma de fuego. Próximo. Bueno, antes de eso, les digo por qué Stevenson, él verifica datos, da informaciones. No hay duda de lo que él puede transmitir a través de la investigación. Pero les repito, como no es espírita, él no sabe explicar cómo es que eso ocurre. Nosotros tenemos claramente la explicación
Porque ustedes saben, como se muestra en el libro Cómo se reencarna, el caso de Segismundo, que en el proceso de la reencarnación se produce toda una serie de pasos fantásticos que todos nosotros lo hemos transitado, aunque ahora no lo recordemos, y es que cuando el espíritu ya está pronto para reencarnar, comienza un proceso primero como de turbación. Se empieza como a perder la conciencia en la mayoría de los casos, y su perispíritu empieza un proceso de miniaturización. Se va condensando hasta concentrarse en un pequeño punto. El perispíritu se condensa supremamente en un punto, y con la ayuda de los espíritus vinculados, llamados maestros de la reencarnación, ese espíritu con su perispíritu miniaturizado establece un hilo fluídico que va a seleccionar al espermatozoide más adecuado con la información genética. Recordemos que por cada centímetro cúbico de esperma tenemos alrededor de 90 a 120 millones de espermatozoides, y una eyaculación normal de una persona joven tiene de 2 a 3 centímetros cúbicos. O sea, estamos hablando de que ese hilo fluídico del perispíritu condensado va a escoger uno entre más de 300 millones de espermatozoides, porque es el que tiene la información genética más adecuada para que cumpla su programación reencarnatoria. Y una vez que establece ese lazo fluídico, le otorga una energía extra a ese espermatozoide que va a hacer que le gane la carrera a los otros cientos de millones de espermatozoides para alcanzar primero el óvulo, fecundarlo y en ese momento producir el proceso inverso. El perispíritu que estaba miniaturizado se une al espermatozoide, el espermatozoide al óvulo, y comienza el fenómeno de la división meiótica, de la mórula, de la gástrula, de la embriogénesis, de la organogénesis, de la fetogénesis. Y no sé si ustedes saben, pero a los 3 meses ya está completamente formado el bebé, pero completamente, no le falta nada. Los otros 6 meses de la gestación, o sea, los 2 segundos trimestres del embarazo, solamente se utilizan para que el bebé gane volumen y gane maduración. Pero la configuración corporal, los deditos, las partes del cuerpo, a los 3 meses está completamente formada. Entonces, ¿cuál es la explicación que podemos dar nosotros como espíritas de las marcas de nacimiento? Pues no es tan difícil, porque si el perispíritu, como dijo el propio Hernán Guimarães Andrade, también puede ser llamado modelo organizador biológico, es el que va ordenando la ubicación de las células, y si trae, porque la muerte por el disparo no solo dañó el cuerpo físico, sino que psicoemocionalmente dañó los tejidos sutiles del perispíritu. Y esos tejidos sutiles del perispíritu, en el proceso de la configuración del nuevo cuerpo, van a dejar ideoplásticamente su huella en el nuevo cuerpito con la marca de nacimiento, punto de entrada del disparo y punto de salida del disparo. Entonces así el espiritismo explica cómo es que se producen las marcas de nacimiento y permite corroborar racionalmente la información que da la criatura por memoria extracerebral con lo que ha ocurrido. Además, la reencarnación es la única hipótesis que permite explicar, entre otras cosas, los llamados niños prodigios. Wolfgang Amadeus Mozart, que vivió entre el año 1756 y 1791 próxima, él a los 4 años de edad ya compuso su primera pieza musical. ¿Por qué? Porque su espíritu era músico. Él no hacía más que recordar lo que ya sabía. Y lo hacía a una velocidad extraordinaria. Algunos ejemplos son el concierto número 16 para piano, que fue escrito en una semana. Próxima. Tan distraído. El impresionante número 20, uno de los mejores de su género, en poco más de una semana,
La ópera Lucio Silla, de poco más de un mes, a los 16 años de edad, próxima. El empresario teatral en 16 días, obra maravillosa, de una complejidad tremenda, realizado con una maestría incomparable, próxima. La Clemenza Tito, en 18 días, entre los 4 y los 6 años compuso 2 piezas que su padre publicó en una monografía. Impresionante. Dicen en la historia que era tan elevada y tan fuerte la inspiración que sentía Mozart, que cuando él estaba componiendo, en algunas ocasiones venía un viento que caía la hoja donde, con el pentagrama, donde él estaba escribiendo lo que componía, y que en vez de agacharse a levantar la hoja para seguir escribiendo, agarraba una hoja nueva de lo rápido que escribía. O sea, demoraba más tiempo en agacharse para levantar la hoja y seguir escribiendo lo que venía escribiendo que escribir lo que le venía a la mente por la inspiración y por la capacidad magistral, genial, prodigiosa que tenía del conocimiento musical. Próximo. Murió sin haber cumplido los 36 años y dejó un catálogo de más de 600 obras que abarcan todos los géneros y de las cuales no menos de un centenar son de una maestría absoluta. ¿Cómo se explica eso si no es por medio de la reencarnación? Imposible. Próximo. Joseph Karen Merrill, próxima, que vivió entre los años 1862 y 1890, era una persona de inteligencia superior a la media, con buenos modales y una sensibilidad, pero la sociedad lo segregaba con desprecio, el famoso hombre elefante, ¿no? Al final acabó en un circo, lo querían para exponer en la sesión de los raros, de los extraños, de los freaks, y después de cada espectáculo lo metían en una jaula por la ignorancia, el desconocimiento de lo que es la realidad espiritual del ser humano. Próxima. Perdió a su madre muy joven. Próxima. Sus tumores y deformaciones fueron empeorando de una manera descomunal. Próxima. Y fue encontrado muerto en el hospital en el que vivía. Esa es una fotografía de Mary tomada poco antes de morir. Próxima. Próxima, eso no nos vamos a meter con él. La ley de la reencarnación, algunas de las afirmaciones que nos permiten, junto a lo que hemos mostrado acá desde el punto de vista de la memoria extracerebral, reafirmar o acompañar el proceso de validación de la reencarnación. En Egipto, 3000 años antes de Cristo, antes de nacer, Hermes Trismegisto decía que antes de nacer el niño ha vivido y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día de sol que recomenzará. Hace una especie de analogía entre el día y la noche que siempre se repite y la existencia o la encarnación y la desencarnación. Sócrates y Platón, las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez sus vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y adquirir la sabiduría. Por eso Sócrates y Platón decían, aprender es recordar. Y por eso Kardec nos coloca en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, la doctrina de Sócrates y Platón, precursores del Espiritismo y del cristianismo. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia. Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. No sé si ustedes saben, pero la Iglesia, en la época de la patrística, que fue la primera época de los llamados padres de la Iglesia, entre los cuales Orígenes fue uno de sus representantes, era reencarnacionista. Y recién en el Concilio de Nicea se modifica el concepto de reencarnación y se lo sustituye por el de resurrección. Próximo. Esto lo dice François Fourier. A todos nos esperan muchas vidas, algunas en este mundo y el resto en una esfera más elevada, con un cuerpo más exquisito y con sentidos más delicados. Ahí está condensada la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, la ley de la evolución. La próxima. Henry Ford, el famoso empresario americano, estadounidense. El genio es el fruto de una larga experiencia en muchas vidas.
Algunos son almas más viejas que otras y saben más. Próxima. Brian Weiss afirma como psicoterapeuta: vivo entre dos mundos, el mundo fenoménico de los 5 sentidos representados por el cuerpo y las necesidades físicas, y el mundo mayor de los planos suprafísicos representados por el alma y el espíritu. Sé que los dos mundos están vinculados y todo es energía. Próxima. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, como los que ya les mencioné, uno de ellos es la transfiguración, en la cual Jesús, delante de los discípulos, tiene una conversación con Moisés y con Elías. Y lo que yo ya les relaté, ¿no? Que cuando en ese fragmento evangélico en el que Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y ellos responden: tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Bien has respondido, le dice a Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Nadie que estaba encarnado, sino mediúnicamente recibe la confirmación. Pero los discípulos que conocían la ley le dicen: pero maestro, ¿acaso no estaba escrito que antes de tu venida debía venir Elías para anunciarla? Y Jesús les responde: en verdad os digo que Elías, que había de venir, ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y en la misma Biblia dice: y los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista, de lo que les comenté hace un rato. O sea, Elías es Juan el Bautista reencarnado. Próxima. Bueno, este es otro fragmento que también les mencioné, que es la del diálogo de Nicodemo con Jesús. Cuando Nicodemo, que había visto a Jesús realizar prodigios que él no podía hacer y era uno de los doctores de la ley, va a verlo en la noche, en secreto, a Jesús, y lo primero que hace después de saludarlo es: maestro, bien sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no vienes de Dios. Y ahí le hace la pregunta sobre la reencarnación: ¿acaso es posible que un hombre después de viejo pueda entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y Jesús les responde, según el Evangelio: el viento sopla y nadie sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Lo que es nacido de carne, carne es. En otras traducciones, lo que es nacido de agua, agua es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es decir, marca la diferencia entre el cuerpo que proviene del cuerpo de los padres y el espíritu que es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Nadie conoce antes del nacimiento las características del espíritu que va a encarnar en ese cuerpo. Pero entonces, sorprendido, Nicodemo le hace la pregunta y Jesús le responde: tú eres doctor de la ley y no sabes estas cosas. Como diciéndole: ¿pero cómo? ¿No sabes que cada vez que nace un niño hay una reencarnación? Si no entiendes las cosas del cielo, ¿cómo quieres que te enseñe? Si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo quieres que te enseñe las cosas del cielo? Una clara referencia a la reencarnación. Eso es el Evangelio de Juan. Próxima. Y encima termina diciendo: que no te extrañe lo que digo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. O sea, la necesidad de la reencarnación como parte del camino del progreso evolutivo que nos va a permitir alcanzar la plenitud y la felicidad. Entonces, para chicos del kinder, los padres le dan al hijo ¿qué? ¿El espíritu o el cuerpo? El cuerpo. Próximo. El espíritu no. El espíritu proviene del propio ser que sigue su camino evolutivo. Ataques al concepto de reencarnación. Próximo. Como les dije, en el Concilio de Constantinopla, en el 553, en el Concilio de León, en 1274, en el Concilio de Florencia, en el 439, y la Inquisición, pero sobre todo en el de Nicea fue donde se planteó la sustitución de reencarnación por resurrección. Próximo. Acá ven, en Constantinopla, todo aquel que sostenga la mística idea de la existencia del alma y la opinión de sus regresos será anatematizado. Y esto fue Justiniano el que decide esto, porque su esposa lo induce a que lo haga, porque ella había mandado a
matar a muchas prostitutas, porque ella había sido prostituta y las prostitutas dijeron que iba a necesitar reencarnar muchas veces para poder resolver sus culpas. Y como no quiso que, entonces influyó para que saquen la reencarnación y pongan la resurrección. Próximo. ¿En qué se funda la ley de la reencarnación? Próximo. Lo que les dijimos al comienzo, la justicia de Dios en la revelación. Porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. No te dice la razón que sería justo privar que sería injusto privar irremisiblemente de la dicha eterna a todos aquellos cuyo mejoramiento no ha estado en sus manos realizar. Próximo. Próximo. Esto es un texto de André Luis, ¿no? El organismo de los encarnados proviene del cuerpo de los padres, heredando tendencias, pero no cualidades. El modelaje fetal y el desenvolvimiento del embrión obedecen a leyes físicas naturales, pero en estos fenómenos la cooperación espiritual coexiste con las leyes. Próxima. Próxima. Ustedes no sé si conocen a este individuo. Es impresionante y obviamente es un ejemplo de un espíritu con una reencarnación comprometida, pero con una misión muy fuerte, ¿no? Porque sin brazos y sin piernas, y sin embargo, sin que haya ninguna explicación para esto, él se dedica a motivar a las personas. Próxima. Él mismo dice, mi papá pensó que yo no sobreviviría mucho tiempo, pero los exámenes revelaron que yo era un bebé muy saludable, a excepción de la falta de extremidades. Próxima. Si no hubo reparación de las conductas mal realizadas y cambios en las inclinaciones, las lesiones del cuerpo periespiritual se transfieren al cuerpo material. Esto lo dice André Luis. Y obviamente, acá es un ejemplo fuerte de esa situación, ¿no? Próxima. Acá, Sergio, no, pero ¿dónde está Sergio? Ahí quería compartir lo de Tony Belén, lo de Tony Belén. Quiero mostrarles un caso que a mí me conmueve y que me parece sumamente valioso para motivar sobre todo a las personas que creen que tienen situaciones difíciles, que no pueden, que están deprimidas, que cómo me tocó a mí esto. Es un ejemplo conmovedor de un muchacho nicaragüense que vive en Estados Unidos y que aunque parezca aunque parezca un chiste, es una persona que no tiene brazos, pero mejor verlo ustedes. No quiero. Es una persona que no tiene brazos desde el nacimiento y sin embargo, ¿saben a qué se dedica? Toca guitarra. Toca la guitarra, es cantante y guitarrista y no tiene brazos. Ustedes pensarán que los estoy engañando, que estoy inventando. No, quiero que vean esto. Y presten atención, por favor. Tony Meléndez. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. Ponelo de inicio, Sergio, por favor. Ampliar la pantalla, ponelo de inicio. Ampliar la pantalla, ¿no se puede? Una guitarra ahí, que era de mi papá, y empecé a jugar con ella, juguetes al principio. Pero solo era algo que estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a unir un día con mi música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez.
Yo soy estadounidense y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había niños en casa y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, en una medicina que se llama cardiología. Le daban a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, los niños, no tiene brazo, gritaban y yo se dolía el corazón, me dolía mucho. De joven, yo tuve que aprender a usar mis pies. Yo quería ayudar a todo lo que vivía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora que ellos daban ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, no, tenés que tratar, tenés que hacer nosotros. Yo siempre soñaba de venir a casarme, pero de joven las señoritas se corrían. Ay, no tenés brazos. Pero al fin yo era una niña lindísima, se llama Len, para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar, porque no pudimos tener. Fuimos a Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña, y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó desde chiquitito. Mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se diga nomás para yo poder tocar la guitarra. Pero al final y yo practicaba por unas 6 a 7 horas y con eso la música empezó a irse como Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, me ha dado música, como mi música, yo me siento bien conectado con Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sientes tan? Porque tengo estas cosas que me hacen todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Dios siempre está en mi vida. En ese momento, como si Él me dijo a mí, no, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que hacer pies, tal vez tus manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablar de todas las cosas del mundo. Y yo veo a una persona que tiene brazos, piernas, tiene todo. Y dicen, ¿puedo fuerte? Sí, puedo. Me han preguntado a mí, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo, yo veo la mano, una mano. Y cuando levanto la mano,
hermano de usted dice sí. Y para terminar, yo les quiero recordar una cosa que me la recuerdo a mí mismo también. Según la información que recibimos de Emanuel a través de Chico Xavier, existen alrededor de 7 desencarnados por cada encarnado en el planeta Tierra. Somos actualmente alrededor de 8.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces hay alrededor de 56.000 millones de espíritus en erraticidad en la psicósfera, esperando por una vacante. Somos los beneficiados. De cada 8, nosotros tenemos el puesto. Estamos acá. Aprovechemos la existencia. Aprovechemos la reencarnación. Estamos acá principalmente para aprender a amar, para aprender a valorar lo que la vida significa. Y me parece que el ejemplo de Tony Menéndez es un gran estímulo de alguien que, a pesar de venir con esas dificultades por providencia divina, se transforma en un ejemplo de motivación y de estimulación para que cada uno de nosotros valoremos la maravillosa oportunidad que tenemos de seguir progresando a través de esta existencia con la que contamos hoy. Hoy tenemos silla en esta escuela que es la vida física. Y hay 7 que están esperando en nuestro lugar. Aprovechemos la oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Sí, querido. Yo le agradezco mucho a Sabino por su exposición, por su tema y especialmente por la aplicabilidad del concepto de la reencarnación. Hoy he hablado de personas que estudiaron la reencarnación, eran científicos, eran estudiosos, eran académicos, tenían metodología de estudio, pero no conocían el espiritismo excepto sin Guimaraes. Yo quiero formularle 2 preguntas en relación al señor Brian Weiss, que tiene pues, muchas vidas. Primero, que es un experimento que comenzó en su laboratorio, en su consultorio, y después el libro A través del tiempo. Una pregunta es en relación a él y otra pregunta es en relación a usted, como individuo, como persona. Cuando él investiga a la persona que tiene esa dificultad en la garganta que no puede resolver y la lleva a la regresión, y descubre ella que ha tenido una existencia previa y que ha tenido unas dificultades supremamente graves que ya conocemos, él duda, porque él pertenece a la Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos, y él duda poner en mención universal, académica, sus conceptos, sus estudios, sus conclusiones, porque teme ver menoscabada su profesión, porque teme verse expuesto al ridículo, porque teme que está en un asunto que no es viable, que escapa a la academia, que no puede demostrar él, porque él no conoce el espiritismo, no habla de espiritismo, no habla de nada de esas cosas. Y entonces él decide lanzarse y saca el libro. El libro, de hecho, se convierte en un éxito, en un bestseller, podríamos decir, y él salta a la palestra pública, es un defensor, pero usted es psiquiatra también. ¿Cómo y de qué manera usted canaliza las circunstancias mediante las cuales él decidió en un momento crucial de su vida? Dice, bueno, yo voy a publicar este libro, voy a escribirlo, no sé qué va a concluir, porque él piensa en su carrera académica, en su estudio, en su profesión, bueno, en su nombre, en la sociedad que representa, porque él es presidente de esa asociación. Y en el caso suyo, que usted es médico, que es psiquiatra, que es un abanderado, que está convencido plenamente porque tiene el concepto académico, científico, el estudio, los datos, las cifras, pero aparte de eso tiene otro complemento que es el estudio de la doctrina espiritual. ¿Cómo se relacionan ambos conceptos? El señor de adentro usted lo ve a la luz de la academia y de querer vencer ese prejuicio, y del lado suyo,
como un divulgador espírita, porque usted viene como médico, pero también es, antes que médico, académico, estudioso, preparado, es un espírita supremamente convencido y versado. Hágame el favor. Sí, no estoy seguro de haberle entendido bien la pregunta, pero si he entendido lo que creo, yo le diría que cada uno tiene su camino y tiene su propia experiencia. Y destaco, en el caso del doctor Brian Weiss, que él, digamos, él no tenía la menor idea de la terapia de regresión. Él estaba formado en la terapia hipnótica y él trata de aplicar su metodología a su primera paciente, que si no recuerdo mal se llamaba Alice, y se da con un mundo que él no estaba buscando. Él lo que estaba buscando es tratar de ayudar al paciente. Entonces, la fuerza de la realidad de los hechos lo conmueve tanto que, a pesar de que él tenía miedo de que pensaran, de que perdiera su reputación, de que estaba mal, pero los hechos lo van convenciendo, porque él no solo ve que afloran esos contenidos inconscientes de su paciente a través de la técnica espontáneamente, que él no estaba buscando eso, él estaba buscando ayudar al paciente. Y la paciente aflora contenidos inconscientes de existencias anteriores que tenían que ver con el síntoma que quería resolver. Entonces, frente a la fuerza de los hechos, él mismo va transformando su propia percepción de la situación, porque tenía su formación académica, pero era una persona, obviamente, y es una persona racional, una persona pensante. Y si una cosa sería, bueno, dice tal cosa, pero no veo correlato con la realidad, y otra cosa es que dice tal cosa y se sanó de tal otra. O sea, acá hay una relación causa-efecto desde el afloramiento del contenido emocional que en realidad se parecía mucho a la técnica que él aplicaba de hipnosis, pero con otros elementos que él no esperaba encontrar. Entonces, la realidad de los hechos lo va transformando a él, e incluso él llega a decir algo muy, muy interesante, porque él empieza por ese lado, pero después resulta que a través de la misma paciente se comunican espíritus que se presentan como sabios. Y él mismo dice, yo no sé en qué momento, la verdad es que no veía las horas de tener las sesiones con mi paciente, pero no por ayudarla a ella, sino por escuchar los consejos de los sabios que se comunicaban a través de ella. O sea, fue una experiencia que implicó su camino para acceder a la espiritualidad. Bueno, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de conocer la doctrina espiritual, que en mi opinión, en mi modesta opinión, me da muchísimos más elementos de comprensión y de integración de estas investigaciones, que como bien dijimos, dos de las investigaciones principales no son espíritas, y hay cosas que ellos descubrieron pero no las pueden explicar, y que uno con el conocimiento espiritual las explica con total claridad. Así que yo personalmente, sinceramente, yo me siento bendecido, o sea, yo me siento privilegiado, porque tengo todos los elementos de condensación, de integración, de interrelación de la formación académica y de la formación espírita. Y eso, gracias a Dios, modestamente creo que ha permitido abrir puertas hacia ámbitos académicos donde, para mi sorpresa, yo he dado conferencias en universidades, en hospitales, donde supuestamente nadie cree nada de esto o tiene una actitud reticente, y teniendo el desarrollo de una conferencia que me habían otorgado en un congreso en Bahía Blanca, en Buenos Aires, el comité científico me había otorgado 1 hora y suspendió para que yo siguiera hablando 2 horas más, y me dieron 2 horas más a la tarde. Y eran todos médicos, todos profesionales del comité científico de un hospital académico. Es decir, yo sinceramente creo que muchísima gente con formación muy sólida académicamente no cree o no tiene la visión espiritual porque nadie les presentó de la manera adecuada, como lo hace el espiritismo, los conceptos que permitan integrar una fe racional. Por eso yo he destacado en todo momento el valor que tiene el espiritismo por ofrecer una fe racional. O sea, yo no necesito inventar nada
para poder mostrar el espiritismo. Al contrario, me valgo de las investigaciones y de las experiencias de los científicos independientes que no hacen nada más ni nada menos que corroborar los postulados espíritas que tienen más de 160 años. Entonces, no sé si le estoy respondiendo a lo que me plantea. Yo me siento como pez en el agua, me siento un anfibio, puede estar en el agua, puede estar en la tierra, o sea, no hay problema. Los conceptos y los elementos de la formación, tanto académica como doctrinaria, permiten una integración espectacularmente lógica, coherente, racional, fundamentada, verificable. Muchas gracias. Sí, que Hermanito, como una reflexión, ¿no? Que imagínate ante esa apabullante investigación que nos mostraste de varios investigadores en diversas partes del mundo y diversas épocas, en más de 4.000 casos, podríamos sumar, yo creo que era mucho más, son contundentes. ¿Qué piensas que puede estar incidiendo para que finalmente la comunidad científica acepte? Si hay una muy documentada sustentación de la existencia de la reencarnación, ¿por qué no han sido concluyente o por qué más bien hay esa reticencia en ellos en la no aceptación formal de algo que ya está documentado? En la mayoría de los casos, por ignorancia, por desconocimiento. Porque si bien estas investigaciones tienen los años que tienen, muchísimos representantes de los campos académicos no tienen idea de estas investigaciones, en parte. Y en parte por el prejuicio y el orgullo de la ciencia. Porque aunque la ciencia supuestamente se basa fundamental y exclusivamente en la razón, lo cierto y concreto es que la ciencia no es una entidad independiente de los hombres. Y los hombres, lamentablemente, tienen mucho más aprecio por sus opiniones personales que por las opiniones de la ciencia. Y entonces, yo siempre digo que los prejuicios de los científicos son mucho más difíciles de modificar que los prejuicios de la gente común. Porque la gente común, como sabe que su conocimiento es, digamos, no es tan sólido, no es tan consistente, no está tan bien fundamentada, no tiene problemas en abrirse a una nueva idea, en escuchar una nueva opinión, en escuchar una investigación y reformular su percepción de ese aspecto de la realidad. Pero el científico, o no todos, gracias a Dios, no todos, pero sí muchos científicos que se consideran poseedores de la verdad y que cultivan un orgullo y una soberbia en la que creen que es imposible que haya algo que ellos no conozcan o que sea más amplio que lo que están al alcance de su conocimiento, se aferran prejuiciosamente y dogmáticamente al conocimiento científico, y esa sin duda es otra de las resistencias al proceso de masivización, diría yo, en el ámbito científico, de estos conceptos que evidencian la realidad del espíritu. Pero la evolución es inexorable. El camino del progreso no se detiene por nada ni por nadie. Entonces, vivimos una época nunca antes vivida por la humanidad. Nunca hubo, como hoy, tantos puentes entre la ciencia y la espiritualidad, entre la religión y las propuestas del conocimiento académico. Y somos bendecidos por vivir esta época, porque le guste o no le guste al científico orgulloso, le guste o no le guste a la masa crítica, en algún momento, como bien lo plantea Thomas Kuhn en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que fue quien acuñó el concepto de paradigma, los nuevos fenómenos que se observan por fuera del paradigma dominante van constituyendo una masa crítica que en algún momento supera a la anterior y genera un nuevo paradigma. El paradigma newtoniano cartesiano que ha dominado los últimos siglos, desde que se publicó el 14 de diciembre del año 1900 la teoría de los cuantas de Max Planck,
a la que se le fue sumando después la teoría de la relatividad especial, la teoría de la relatividad general de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, hoy en día está planteando un paradigma que es superador al paradigma newtoniano cartesiano, que es el paradigma cuántico relativista. Y en el paradigma cuántico relativista, cuestiones como la energía, como la telepatía, como la reencarnación, son absolutamente compatibles con la comprensión de ese nuevo paradigma. Entonces estamos en un momento de transición del paradigma newtoniano cartesiano al paradigma cuántico relativista. A nosotros, a mí por menos, que estoy medio grande, cuando yo iba a secundario me enseñaron una definición de materia que hoy está completamente perimida. A mí me enseñaron en el secundario que materia era todo lo que poseía masa, ocupaba lugar en el espacio e impresionaba nuestros sentidos. Pero gracias a Dios tuve un excelente profesor en segundo año de medicina, de física biomédica, que me enseñó a partir de esa fórmula que todos conocen, pero que muchos no toman conciencia de lo que significa, que es E igual a M por velocidad de la luz al cuadrado, o sea que implica que la energía y la masa son dos elementos completamente interconvertibles, y ni la energía ni la masa, ni la energía ni la materia poseen inteligencia. La inteligencia es un atributo del espíritu que actúa sobre la energía o sobre la materia en los fluidos imponderables y en los fluidos ponderables para la realidad del mundo físico y del mundo espiritual. Entonces, hoy, quien se diga materialista está confesando su ignorancia de los grandes descubrimientos que comenzaron con el siglo XX. Porque hoy materia no es más todo lo que posee masa o por lo que el espacio impresiona en nuestro sentido. Materia hoy es energía condensada y localizada en el espacio. Entonces hoy matemáticamente, físicamente, experimentalmente sabemos que si aceleramos lo suficientemente esto o este cuerpo, se transforma en energía. Y si a la energía la coagulo y la condenso, se transforma en materia. Entonces, es absolutamente comprensible para la ciencia física, cuántica, relativista, en el paradigma contemporáneo que se viene imponiendo, la multiplicidad de los fenómenos que el espiritismo estudió hace más de 150 años y que nosotros incorporamos e integramos a nuestras vidas. O sea, la ciencia no está haciendo nada más ni nada menos que paulatinamente confirmando lo que la doctrina espírita, a través de la lucidez de Kardec y de la inspiración de los espíritus, nos viene enseñando desde el 18 de abril del año 1857. Por eso yo considero que somos privilegiados. Y si estamos encarnados, aprovechemos la encarnación. Tenemos la vacante que 7 vienen detrás tratando de ocuparla. La ocupemos y la honremos. Aprovechemos la maravillosa oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, tanto intelectual como moralmente, porque estamos en este plano para aprender a amar. Nosotros nacimos para amar. Y en la medida en que seamos coherentes con ese objetivo, entonces sí vamos a ser completamente plenos, felices, autorrealizados. Vamos a ser y vamos a conquistar la condición que está inherentemente en nosotros, que es la de Cristos. Nosotros también somos Cristos, aunque estamos lejos de la conciencia de esa cristiandad que existe en nuestra interioridad. Sí. Saben, yo tengo una pregunta que yo creo que a muchos de acá nos va a servir, o a cualquier espiritista que esté viendo esto, y es que, por ejemplo, si una persona con una mente muy abierta, primero que todo, llega y nos pregunta, bueno, dígame un argumento o hágame interesarme realmente por la reencarnación. O sea, un argumento así corto, o digamos una frase corta en la que usted, digamos, no solo le dé espacio a la persona para, digamos, un argumento válido para pensar en la reencarnación o para creer en la reencarnación, sino también para darle curiosidad para investigar más. Hay más de 4.000 niños en el planeta Tierra que recuerdan existencias anteriores. E investigando los datos que ellos proporcionan, se demuestran positiva y objetivamente, con una rigurosidad necesaria al conocimiento científico, la validez de sus informaciones. Esa es una miseria.
contundente. La mejor. Gracias. Bueno, gente, espero